Hoy vamos a ver cómo construir un estado de resultados que sí permite tomar decisiones y entender realmente qué estamos haciendo y qué está pasando. Entonces, platicando un poco los días anteriores, ahí les invito a verlos si nos han visto. En el primer video de estado de resultados empezamos a ver cómo se lee un estado de resultados, la lectura en cascada, entender desde el ingreso hacia la utilidad neta cuáles son los diferentes niveles de un estado de resultados, y también introducimos el tema de análisis vertical por porcentaje. Video 2, construirlo limpio. ¿Cómo hacemos para aislar esos ingresos excepcionales o esos gastos, otras partidas que no tienen que ver con el negocio, que a veces son partidas de gastos personales que metemos en el negocio por temas fiscales? Eso lo llamamos normalizar. Y hoy vamos a ver cómo damos contexto a la información del estado de resultados para responder a la siguiente pregunta: si lo que estamos haciendo está bien o no está bien. Y eso depende realmente del contexto que estamos dando de la información del estado de resultados. Entonces, ¿cómo se pueden dar cuenta? El nivel va subiendo. Entonces empezamos con niveles un poco más básicos de cómo entender el estado de resultados y vamos subiendo nivel en los distintos videos para justamente llegar a un análisis muy completo de los estados de resultados hacia los indicadores y análisis vertical, horizontal y sectorial que ahorita veremos. Entonces nos vamos a meter en todo el tema del contexto. ¿Qué vamos a ver en ese video? ¿Por qué un número aislado nos sirve para decidir? El método lectura horizontal, vertical y sectorial, las 5 dimensiones y cómo se combinan, tiempo y el efecto tijera, comparación sectorial con análisis común tamaño, y finalmente crear o destruir valor, ejemplo anual por región, por producto. Pondremos un ejemplo práctico para que entiendan los conceptos que vamos a ver ahorita en el video. Vamos a empezar con la trampa, la típica trampa que vemos y escuchamos con muchos clientes, a veces en materia y amigos conocidos. Gane 450,000 pesos, dólares de utilidad. Pues suena bonito, ya hay utilidad mínimo, pero ¿está bien? ¿No está bien? Y justamente eso es lo que queremos encontrar como respuesta, entender si realmente el número que tenemos está bien o no está bien. Incluso podemos estar en pérdidas, pero si el sector tiene pérdidas, a lo mejor ya le damos una justificación. La clave ahí es entender contra qué lo estamos comparando. Entonces, lo que un número aislado no te dice, mejoró o empeoró respecto al periodo anterior, que eso es bien importante. ¿Estamos yendo mejor o nos está yendo peor? ¿Estás bien o mal frente a la empresa, a las empresas del sector? ¿Qué producto, cliente o región lo está jalando? Porque a lo mejor no todo es rentable, no todo nos está jalando de la misma forma. Tenemos cierto tipo de clientes que nos está dando un cierto crecimiento, otros no. ¿Es una tendencia real o un golpe de suerte de un mes o de un año? Eso es bien importante también que veamos y entendamos esa pregunta. Primero, hablemos de cómo se lee un estado de resultados. Acuérdense que vimos el método vertical la vez pasada, pero hay otro método que es el horizontal, en el tiempo, cada línea contra su propio pasado. Es decir, si queremos comparar el año en curso, por ejemplo, de enero a junio contra enero a junio del año pasado, eso nos puede decir si estamos mejor, si estamos peor que el año pasado. Realmente la pregunta que contestamos es, ¿voy mejor o peor que antes? Eso es lo que queremos entender. 2, el análisis vertical, eso lo vimos en el primer video, es contestar en qué se va cada peso que vendo, desde los 100% de mi venta, cuánto representa mis costos, cuánto representa mis gastos y entender cuánto representa la utilidad que tenemos. Y finalmente también está el sectorial, contra pares. Si comparamos contra las demás empresas del mismo sector, obviamente, ¿estamos bien? ¿Estamos mal? ¿Cómo hacemos para mejorar? ¿Dónde está a lo mejor ganando la competencia? Pues un tema de costo, pues un tema de gasto. Pero no, si no nos comparamos contra alguien más, es muy difícil tener la película completa y entender si nuestra empresa está desempeñando correctamente. Entonces las dimensiones, ahorita vamos a ver, es el entender el sobre qué estamos platicando. Ahora, entremos en las 5 dimensiones del análisis financiero, que también es muy importante de ver cómo podemos segmentar nuestra información, nuestro estado de resultados de diferentes maneras para tener lecturas diferentes, pero que nos lleven a responder a la pregunta de contexto que queremos, de saber si realmente la ganancia que tenemos de 450,000 dólares o pesos está bien, está mal, primero, y saber de dónde viene esa utilidad.
Y si tenemos a lo mejor ciertas cosas que nos quitan utilidad incluso, y eso no lo podemos hacer si no segmentamos ese estado de resultados. Entonces veamos esas 5 dimensiones que nos va a contar esa historia. Primero tenemos la del tiempo. Oye, podemos segmentar nuestro estado de resultados por año, por semestre, por trimestre, por mes, incluso por semana si queremos, aunque puede ser muy pesado. Luego por división. Es decir, si tenemos un grupo que vamos a ver un estado de resultados del grupo consolidado, de la empresa, de una división, de una línea en particular. Eso nos permite ayudar a entender cómo está nuestra situación conforme a la división que escojamos. Por geografía. Imagínense que tengan sucursales, restaurantes en diferentes partes del país. Pues a lo mejor podemos ver todo por región, por país, región hablándose de un continente, por ejemplo, por país, por estado, por ciudad. Podemos también tener un estado de resultados pues, de nada más el estado de Nuevo León, por ejemplo, hablando del estado donde estamos grabando hoy mismo. Por cliente, bien importante también, oye, tenemos diferentes tipos de clientes. ¿Por qué no creamos un estado de resultados por cliente? Queremos saber los clientes B2B de empresas, cuánto nos generan de utilidad. Vamos a ver los clientes directos B2C, cuántos nos generan de utilidad. Eso es otra segmentación que podemos hacer de estado de resultados. Entonces puede ser todos por segmento, incluso por tamaño. Vamos a ver los clientes grandes, cuánto nos generan de utilidad, cuando muchas veces esos clientes grandes son los donde damos más descuento. Entender realmente si el grande es rentable para nosotros o incluso por industria. Y finalmente puede ser también una segmentación, una dimensión de producto o servicio. Todos tenemos distintos productos o distintos servicios. Oye, podemos ver por servicio, por producto, cuánto es la utilidad que estamos generando, cuánto es el ingreso, cuáles son los costos que tenemos y entender dónde está realmente pues, esa ganancia que tenemos o a lo mejor esas pérdidas, entender realmente. Entonces, el valor de esas 5 dimensiones es entender realmente cómo estamos desempeñando en cada una de esas dimensiones. Eso nos ayuda a tener una lectura muy completa del negocio. Porque acuérdense, si vemos un estado de resultados de nada más una empresa en su totalidad, pues vamos a ver a lo mejor un ingreso, costos, gastos, depreciaciones, una utilidad. Pero eso está mezclado entre muchos productos, regiones, empresas a veces. Y entonces puede ser que tengamos una que genera mucho dinero y otra que está perdiendo dinero y en la suma pues nos da esa utilidad que tenemos. Pero si no entendemos que podemos segmentar un estado de resultados con esas 5 dimensiones, estamos limitando nuestro análisis. Y ahora bien, algo bien importante es que esas dimensiones son combinables. Eso es lo más padre de hacer ese tipo de análisis. Veamos, por ejemplo, esa pregunta. La pregunta es, ¿cómo creció este año la categoría Premium para todos los clientes en la región norte dentro de la empresa distribuidora? Es una pregunta que nos puede hacer nuestro jefe y es una pregunta que podemos hacer nosotros mismos como dueños. Y ahí para contestarla es cómo combinamos las dimensiones. Entonces, primero, queremos el año. Segundo, a nivel empresa. Ahí es a nivel empresa. En región, pues ahí estamos viendo la región norte del país. Vamos a hacer una segmentación por región. Clientes, pues todos. Y categoría, pues tenemos la parte premium. Ahí es donde empezamos a contestar o poder contestar esa pregunta que lo veo muy interesante. Ahora bien, veamos el tema del tiempo en el sentido horizontal. Comparar cada línea contra su propio pasado, que eso nos permite dejar de contestar a nada más cuánto gané, pero más bien, ¿voy mejor o peor que antes? 3 lentes de análisis de tendencia. Periodo versus periodo. Este mes contra el anterior. Detecta cambios recientes. Eso lo podemos hacer. Año contra año. Lo que llamamos en inglés, siempre lo vieron, year over year. También es mismo mes del año pasado. Neutraliza estacionalidad. Entender cómo nos va contra el año pasado. Y acumulado también. Year to date. También lo que va del año contra el mismo tramo del año previo. Es decir, si estamos en junio, pues vamos a comparar enero a junio de este año contra enero a junio del año anterior o hace 2 años, por ejemplo. Y ahí les voy a platicar de un efecto que lo leí mucho, un libro
de finanzas. Yo les recomiendo, se llama Verminen, es un libro que estudié en Francia, que es la referencia a la Biblia de finanzas corporativas. Habla mucho del efecto tijera. Y el efecto tijera, si no hacemos a tendencia de análisis horizontal en el tiempo, es muy difícil darnos cuenta cuando sucede. ¿Qué es el efecto tijera? Bien sencillo. Es cuando tenemos un ingreso que crece, que es una buena noticia, pero tenemos el costo, los gastos que crecen a una velocidad más alta. Entonces, ¿qué pasa? Veo un punto de encuentro donde nuestros gastos o nuestros costos o los dos superen los ingresos, pero es una tendencia que a lo mejor si no hicimos ese análisis horizontal no la hemos visto venir y entonces nos está afectando a nuestra empresa. Por eso el análisis horizontal de entender las tendencias, cómo va la empresa desde lo pasado a lo actual, eso nos puede ayudar a entender cómo estamos desempeñando y cómo están las tendencias. Entonces, crecer en venta no garantiza crecer en utilidad. Y eso es lo que nos ayuda mucho en el momento de hacer eso. Ahora, veamos un ejemplo. También de comparación sectorial. El tercer pilar que platicamos. Ahí lo que queremos es comparar contra la competencia. Ahorita te platico cómo lo puedes hacer. Entonces, lo que queremos es llevar cada línea a porcentaje de ventas como un tamaño y hacerlo comparable a empresas de cualquier tamaño. Así te mides contra el sector. Y ahí la clave es, oye, pues quizá tengo un restaurante, tengo un negocio chiquito, mediano, pues contra quién me comparo y cómo lo hago fácil. Ahí bien sencillo, lo que puedes hacer es compararte incluso contra uno grande y entender el grande, que a lo mejor cotiza en bolsa, qué tipo de costos tiene, de gastos, a nivel porcentaje para ver si estás en el tono o no estás en el tono. No es perfecto como análisis, pero te puede ayudar mucho y ahorita vamos a ver. Entonces, tomamos el ejemplo. Imagínate que en tu estructura de costo de venta, tú tengas 60% de costo versus el sector 65%. Gasto operativo 31 versus 23 y resultado operativo tienes un 10 versus un 13% acá. O sea, aquí en tus costos de venta, tú estás mejor. El gasto operativo ves que estás pesado y el resultado operativo estás por debajo, que ahí los porcentajes están redondeados. Entonces, eso te empieza a ayudar a entender dónde están las mejoras que puedes hacer. Porque si estuvieras para el costo de venta, ya estás mejor que la competencia. A lo mejor el enfoque no está aquí, tienes que trabajar quizá los gastos operativos. Eso es el mensaje que estás dando ese análisis sectorial. Entonces, y bien importante, antes de comparar, igualar la cancha. Mismos perímetros, que sean negocios realmente comparables. No te vas a comparar con algo que no tenga nada que ver. Mismas normas contables y misma definición de cada línea. Es decir, normaliza, como vimos en el segundo video, tus resultados. Quita las partidas que no tienen nada que ver con la operación o con el periodo. Ajustar partidas no recurrentes, lo platicamos, y comparar el porcentaje, nunca el monto absoluto, porque eso no te va a ayudar, porque de ahí el tamaño tiene que ver mucho en ese sentido. Y ahí, ¿dónde buscarlo? En fuentes públicas como Yahoo Finance puedes abrir Income Statements, que es la palabra de estado de resultados en inglés, y ahí puedes ver una empresa grande, no pasa nada que está cotizada en bolsa, pero ahí te da una idea por un sector parecido más o menos cómo están sus porcentajes frente a los tuyos para ver si están en el tono o no. Eso es bien importante, por más que es una empresa gigante, pero es muy difícil encontrar un punto de comparación con el vecino porque nunca nos va a encontrar o nunca nos va a compartir sus estados financieros. Entonces, esa comparación a nivel sectorial lo puedes hacer con fuentes públicas como Yahoo Finance, por ejemplo, y te da una excelente información de partida. Ahora entremos al ejemplo de cómo vamos a aplicar lo que vimos hasta ahorita en el video a ejemplos ficticios, pero un ejemplo de empresa. Entonces, vamos a hablar de la taquería El Buen Sabor. A nivel total, el año será bien, margen neto del 4%. Bien o mal, a lo mejor ahí habrá que comparar con el sector. ¿Cuáles son los conceptos que tenemos? Tenemos una venta de 2.400, todo está en miles, costos de 1.440, nos da una utilidad bruta de 960 con un 40%, gastos operativos de 750 y finalmente una utilidad neta de 105 que nos da el 4%. A primera vista, ¿qué nos dice esa información? El negocio gana 105,000 en un año. ¿Está bien o mal? Pues mínimo hay utilidad, pero no sabemos todavía si está bien. Margen neto del 4%, delgado pero positivo.
Con este nivel de detalle, el dueño asume que todo marcha igual de bien, dice, ya tengo utilidad, listo. Pero el total es un promedio y los promedios esconden cosas. Ahorita vamos a ver esa parte. Ahora veamos qué pasa cuando combinamos. Siendo el caso del mismo año, misma utilidad total, pero el norte sostiene el negocio y el sur lo arrastra. ¿Qué hicimos aquí? Acuérdense, empezamos a decir las dimensiones. Aquí lo que dijimos es, bueno, ese negocio tiene sucursales en el norte, en el centro y en el sur del país. Lo dimos en región. Entonces vamos a ver cómo está ese mismo estado de resultados por región. Y ahí desglosamos la venta a los 1400. En norte tenemos 1000, centro 900, sur 500. Y empezamos a ver a nivel de utilidad neta cómo está. Pero lo que vemos es que el norte genera mucha utilidad neta. Centro, pues es intermedio. Pero el sur, mira, ¿qué está pasando? Pues ya perdemos dinero. Entonces ahí nos empieza a dar una información muy interesante que el promedio que tenemos, el 4%, pues un promedio de una excelente utilidad, pero de pérdidas aquí en el sur. Y eso es el valor que nos da empezar a segmentar esos resultados por las dimensiones que platicamos ahorita. Entonces el sur, como lo vimos, pierde 75,000 con margen de menos 14%. Ahí hay un problema que tenemos a nivel de empresa. Pero ese primer corte nos dice una verdad incómoda, que no todas las regiones están desempeñando la misma forma. Ahora, ya lo vimos por región, vamos a abrir por producto, vamos a ver cómo están los productos también. Entonces, veamos qué producto vende. Tenemos tacos, bebidas, catering y el total que nos regresamos a los 1400. Entonces, veamos la venta de cada uno y el margen que representa cada uno. Vemos que los tacos representan un 12%, bebidas 5%, el catering menos 20%. Otra información muy interesante que estamos viendo, estamos generando utilidad con los tacos y bebidas, pero el catering está generando pérdidas. Entonces, ¿qué nos estamos viendo ahí? Catering pierde 79,000, igual que el sur drena utilidad del negocio, que es bien importante. Cruzando ambas vistas, ves que el catering del sur es el foco rojo seguramente. Opciones, arreglar, cambiar precio o cerrar esa combinación. Ahí nos empieza a decir qué está pasando, quizá por qué nos está generando una utilidad negativa. Pues un tema de costeo, un tema de precio. Y nos empieza a dar como índices de cómo mejorar esa situación. O quizá tenemos que eliminar el catering, pues es una decisión también del negocio. El análisis por región y el análisis por producto. Entonces aquí tenemos los productos, que son los tacos, bebidas y catering. Y aquí tenemos las regiones que ya vimos. Entonces lo que queremos hacer ahorita es entender, pues si cruzamos esas dos dimensiones, ¿dónde está esa pérdida de dinero que tenemos principalmente? ¿Qué vemos? Los tacos parece que no son un problema. Por más que en el sur suena poquito, habrá que ver también el tamaño de ventas, pues genera utilidad, principalmente en el norte donde tenemos la mayor utilidad. Bebidas, vemos que en el sur pierde un poco de dinero, pero no está tan grave porque estamos muy cerca del punto de equilibrio. Quizás un tema de pricing. Pero en el catering, ahí bien interesante. En el norte ganamos dinero. Oye, en el pasado vimos que el catering perdía dinero. A lo mejor vamos a decir, hay que cerrar el catering. Pero resulta que en el norte gana dinero. Y quizás si eso cerramos nos afecta a otras áreas de ingreso. Pero lo que vemos, el problema es que en el centro sí hay un tema de catering, pero el tema más grave está en el sur donde ya nos drena la mayoría de nuestra utilidad, menos 81. Entonces con eso, ¿qué nos llevamos? Oye, ¿hay que cerrar el catering? Pues no necesariamente, quizás un tema de pricing, que quizá en el sur hay que crecer los precios, donde oye, los precios son más bajos, porque quizá el poder adquisitivo es diferente. Un ejemplo, ¿qué podemos hacer primero para mejorar ese menos 81 antes de tomar la decisión de cerrar el negocio? Es bien importante. Que vemos también, importante, pues los tacos generan buena utilidad, hay que empujar más la venta de tacos. Bebidas, vemos que genera algo de utilidad, habrá que ver en porcentajes, pero el menos 3, aquí también pues un tema de pricing, un tema de costo. Quizá, algo importante que no comentamos en el catering, quizá el precio no lo podemos aumentar, pero es un tema de costo que aquí tenemos que seleccionar mejor nuestros proveedores. O sea, ahí lo interesante de empezar a cruzar o combinar esas dimensiones es que nos empieza a dar índice de lo que tenemos que hacer la empresa para mejorar nuestra utilidad.
Y si fuera todo positivo, ¿qué pasa? ¿Qué hago? Pues vamos a enfocarnos en lo que es lo menor de lo que nos muestra estos resultados para ver dónde podemos y cómo podemos mejorar. Eso es lo importante de empezar a combinar esas dimensiones que vimos anteriormente. Ahora, para hacer ese video, ¿qué nos llevamos ahorita de ese análisis que vimos? Acordándose de... Ahora, ¿qué vemos de ese análisis horizontal, vertical y sectorial que platicamos con las dimensiones? Un número solo no decide, si en contexto un resultado no dice nada. El ejemplo que teníamos de 450,000 pesos o dólares de utilidad, ¿está bien? ¿Está mal? Depende. 3 ejes de lectura: horizontal, tendencias; vertical, estructura; y sectorial, posición frente a la competencia. El efecto tijera: crecer en ventas no basta. Si los costos corren más rápido, el margen se cierra, y eso nos lo dice ese análisis horizontal entre las tendencias. Si nuestros costos están creciendo más rápido que nuestros ingresos, bien importante. Segmentar: crear o destruir el valor. Abrir por dimensión muestra qué parte del negocio aporta y cuál drena. Que sea, como lo vimos, un tema de región, de producto, incluso de clientes puede ser. Y el valor está en combinar. Combinemos esas dimensiones para entender realmente dónde están las cosas que tenemos que accionar para mejorar la situación de la empresa. Y con eso cerramos ese video, donde vimos, como le platicamos, dimensiones, temas de análisis horizontal, vertical y sectorial. Te invito a que apliques esos conceptos en la empresa donde trabajes o la empresa que tú tienes para realmente entender de dónde viene tu utilidad y dónde estás ganando más dinero para mejorar la situación de tu empresa.